Una tradición que tenía Don Orione, el famoso café de Don Orione. Ustedes saben que dentro de las características que tiene Don Orione, seguramente ayer algo con Luis vieron, ¿verdad? Con Luis que vino ayer. No, una de las características que tenía Don Orione era su picardía. Siempre hacía cositas que a la gente como que la descolocaba, sobre todo piensa en una época en los años donde la iglesia, donde el sacerdote era un personaje muy distanciado, muy alejado, era como mirado muy por encima, muy poco cercano a la gente. Entonces llegó este Don Orione con una forma de actuar que para la época escandalizó y que le trajo muchas dificultades con respecto a su persona. Y una de las cosas que él tenía era justamente cuando quería hablar con alguien, conseguir un bienhechor, hablar de alguna dificultad, ¿qué hacía? Lo invitaba a tomarse un café. Era como su técnica. Esto es lo que estamos haciendo nosotros con ustedes. Hoy ya nos queremos invitar a esta charla, que mejor invitándole primero un café. Ese es el estilo de Don Orione. Y todavía en las casas de Orione se mantiene. Cuando hay una visita importante, un obispo, algún sacerdote que viene de Roma, a otro lugar, se le invita siempre a un café. Ese es el famoso café de Don Orione. Yo les quiero presentar un video que por ahí, incursionando en la internet, encontré que justamente lleva ese nombre. Fue hecho en Venezuela. Ustedes saben que dentro de la congregación en América Latina también está Venezuela, que depende de la provincia de España. Entonces, ellos tienen un cotolengo y tienen otra obra en Venezuela y prepararon esta presentación. ¿Qué es lo bueno de esta presentación? Y ponga mucha atención. Que aparecen muchas escenas inéditas de la vida de Don Orione. Ellos las recopilaron de distintos lugares para poder hacer este video. Entonces, los invito a que lo vean, después lo comentamos y van a ver por qué Don Orione es un santo y un santo distinto, moderno, diferente. En la pequeña población de Tortona, en Italia, a finales del siglo XIX y principios del XX, un sacerdote ejemplar abría caminos de santidad para todos los que, atraídos por su predicación fervorosa y profética, acudían a sus prédicas, sus confesiones y otros servicios, o simplemente a compartir un café con Don Orione. El ahora San Luis Orione tenía la costumbre, por cierto muy americana, de tomar café en compañía de quien estuviera necesitado de algún consejo o consuelo, y aún en medio de una confesión solía hacerlo. Fueron muchos los protagonistas de esos cafés los que vieron materializarse esos consejos ante sus ojos perplejos en obra de instantes, y la santidad de Don Orione reconocida en la misma medida. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo podía provocar tales efectos milagrosos en la realidad inmediata. El cuidado de las almas era una misión tan esclarecida en su vida que lo llevaba a salvar cualquier obstáculo que se presentara, incluso de manera acrobática, como la vez en que saltó por una ventana a imponer una extrema unción clandestina a una persona de otra creencia religiosa que se mantenía recluida y en cama, afectada por una lastimosa enfermedad. Días después, se le vio a la mujer, para sorpresa de muchos, disfrutando de su salud recuperada y acercándose abiertamente a la iglesia. Fue la vida de San Luis Orione sucediéndose entre la rigurosa estrechez que significaba procurar el pan diario para muchos pobres, abandonados y enfermos, y la maravilla y abundancia de milagros y sucesos extraordinarios que acompañaron desde el principio la pequeña obra de la Divina Providencia. Y es que cuando de confianza en la Divina Providencia se ha tratado, San Luis Orione puede ser uno de los mejores ejemplos. Al apóstol de la caridad, como lo llamó el Papa Juan Pablo II, le tocó vivir un tiempo histórico signado por una especie de separación que al comienzo del siglo XX iba creciendo entre el clero y el pueblo, entre la religión y la sociedad, la devoción y las costumbres morales. Tal brecha lo hizo pronunciar una y otra vez: es preciso un nuevo modo de ser sal y levadura del mundo, un nuevo modo de sembrar y arar a Cristo en el pueblo. Vivió un mundo atropellado y estremecido por vientos de guerras inéditas en la historia de la humanidad, catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, que arrojaron al abandono a cientos de miles de huérfanos, mutilados de guerra y discapacitados. Las tesis de desarrollo basadas en la propiedad o no propiedad de los medios de producción de bienes y riquezas,
diplomáticos y conflictos bélicos gran parte del tiempo histórico en el que le tocó vivir y obrar bajo la gracia de Dios a don Luis Muriel. Nada impidió que este hombre de Dios, apóstol de la caridad, impulsara una obra extensa, prolija y asombrosa, para dar respuesta a las urgencias de su tiempo. Creó colegios y seminarios para los más pobres, con una sola condición, de que vinieran de todas las puertas cerradas anteriormente, o de que el ingreso fuera urgente en el estricto sentido de la palabra. Creó colonias agrícolas para aquellos jóvenes que no fueran inclinados a la academia, y diversas abadías de monjes y ermitaños que habitaron los bosques y estuvieran en condiciones de orar y entregar sus vidas a desarrollar una comunicación plena con Dios, para encomendar los albergues, los colegios, las casas, hogares, las colonias, los seminarios. En medio de aquel quehacer agitado, de las tribulaciones y persecuciones de proveedores, don Orione puso toda su confianza en la divina providencia y ha enseñado con el más empeñoso ejemplo que confiar en Dios y abandonarse a su voluntad es lo que trae dicha a los seres humanos. Y es tan así que a solo 70 años de su muerte física, la pequeña obra de la divina providencia de don Luis Murione, que usted ya conoce a través de sus hijos, se extendió por el sur de América hasta la Patagonia y por todo el continente, inclusive en países como Bielorrusia y Palestina, especialmente Capernaum. Solo la caridad salvará al mundo. Y esta sentencia, reproduciendo voluntades, echando puentes que unen fraternalmente diversos puntos del planeta. Así como hoy, aquí, este grupo de voluntarios que han enfrentado rigurosas tareas higiénicas, de servicio o auxilio, de compañía o aliento, de amor por los que más necesitan, afecto, cuidado y protección. Es el amor de Dios tan misericordioso que a la distancia de esos 70 años nos sigue contagiando el impulso maravilloso de San Luis Murione y sigue traduciendo a las almas de los jóvenes la voluntad para perseverar en el servicio de los más necesitados. Es a este santo de Dios a quien debemos la oportunidad de poner a prueba nuestra capacidad de ser útiles, de favorecer a los que no pueden cuidar de sí mismos, la oportunidad de traspasar la trampa del egoísmo, de salvar las diferencias abrumadoras y de poner a salvo a las víctimas del más antinatural abandono, la orfandad. Tómese un café con don Orione cuando el desaliento lo abore. Ponga manos a la pequeña obra de la divina providencia en el lugar de niños impedidos o en el pequeño cotolengo de Orione. Y no olvide, son almas y más almas, infundidas por nuestro Señor a nuestra miserable humanidad. Ave María y adelante.